el maestro esperándolos en la parte de arriba. Hermanos, aquí el libro de Apocalipsis, Tashalves Coplal, único digno de tomar el libro, de abrir sus sellos. El sello de que hermano Libone es que cada un testamento lo sellaban con un hilo y luego le ponían cera. Para sellar el testamento, me hoy mucho hoy resto, mucho comer el testamento, le ponían un sello que es el notario público chukikta una hilera o hilo o chojón y luego cera para que se vea y luego ponían un sello ahí para que se vea que no está violado el testamento. Chelanditas costumbres de Roma bone o tiempos bíblicos, pero resulta que había un libro que tenía 7 sellos, 7 sellos, y nadie podía abrir ese sello. Y hasta el final, hola mucho que hinikli ángeles dije, hot no shatuk, shushatzakli libro shahat belisello altaque, porque hot la vich abocol, la vich milel, ta chichel, la man frente Dios, scotol, linaje, lengua, pueblo y nación. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el inmolado? ¿Quién es el que fue sacrificado? A Jesús. Ahora, pero Jesús, Hechelan, Echtabocolil, Dios yal comelta Antiguo Testamento a través de su palabra, a través de ritos, a través de la Pascua, a través de los sacrificios. Ahora quiero notar, ¿quiénes ofrecieron sacrificios? Tita pone, muy lictalel el sistema de sacrificios. Con la shiora y pasel sacrificar el primer cordero, mi hermano, desde que ochtaleli mulile. Recuerden, hermanos, que Adán y Eva, antes del pecado tenían una vestidura, vestidura que ochtali munilet analcomic y analcomic yon tonukiaik saixcoic las pasiclas con hojas de higuera heches hatlet y pobre coile y hasta tal stugli cabaldique tachcactica coi cosi coila y cabaldique pieles de animales nuculil chich y el nuculil chije para que sloglis nuculile tiene que chich milel Choel y Jadulas Mikliscue. Así que muere un inocente desde el huerto del Edén. Cositasmul y chige, mejatasmul, maoctasmul. Ahora, en ese momento, aunque la Biblia muy uctashal, pero chiquiltic más adelante, la forma en que Israel tasmiligli chige, seguramente Adán fue quien mató al inocente cordero. Ja milvan Adán. Y en ese momento el universo completo, nunca habían visto la muerte de un ser vivo. Y entonces se preguntan, ¿por qué murió este inocente? Ahora, cientos de animales muertos cada día, un río de sangre surgiendo del lugar donde son sacrificados. Así que, el pueblo de Israel bonen, hoy mucho te sasmul, hay que hermanos, si alguien pecaba, algún hijo de Dios te sasmule, chich batel kochich, batas tojol al sacerdote y me cotas tojol al sacerdote, ahí vemos ahí la imagen, esta imagen que te él, me cotictas tojol al sacerdote, lital es que las pasmul, si cotas tojol al sacerdote, bueno, le hoy me la veis tal y que eso le leches el sacerdote tal, li oyevi, li oli chije, y entonces li hulmulabile tala shaks com tesholi chige, telatzbules teshol skotol tismule, o en otras palabras, tetspas confesar lismule,
y después de que Melach yon don cholel skotol smul tijun israelita ahora tashuk bigyakan tashuk biskom lichige y tashali sacerdote sacotalabuni cuchillón la tuch bosnuk liun chige y el pecador tenía que levantar la mano, cortarle la garganta tashtuch besnuk lichige y beindi chiche la yon don jun tal otro jun, por eso chal de leve, tajun cagale, morían cientos de animales. Cuchalun, ¿por qué tanta crueldad? Mauk, yun hoy pandemia, mauk yun matadero de animales, sino que estamos hablando en el santuario, Es que el libonet, el santuario era portátil, o sea, Taspasik armar y desarmar, y Shanabik Batel tuvo por lo menos 5 lugares, Shanab Gelabelti santuario, y Tamas Akal Salomón, las Melzan Jun Mukul templo, ahí mismo también hacían los sacrificios. Y Kaltika Begun Kermanotak, Kuchelta Shalbotik Tilibin, todos ellos señalaban a un único Salvador. Escúchale tanta crueldad. Adán las milchij, Abel las milchij, todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Skotolik las milchij. Ahora chiquiltik hermanotak, ta sacrificio escúchale Abel, Shiu, Caín. Dios la cómo debía hacer el sacrificio. Pero Caín la yo lo puedo hacer a mi manera. Y muy la Ambel ofrenda li Caín. Shanaige que mucha gente. Hoy estas Pascua chali Caín tan Dios pide una adoración. Pero ¿qué dice la gente? Yo lo puedo hacer a mi manera. Dios tashal, adórame el día sábado. Cusichali gente, no, sábado yo voy el domingo. ¿Cómo está escrito en la palabra? Biscotic me puede ser que hoy Hechelan Chihbajotic como Caín. Pero de ahí en adelante, el pueblo de Israel, en esta imagen de este lado está el santuario donde se sacrificaban animales y tras animales. Y después que hermano las paz establecer y cabaldigue, vamos a la siguiente página. Las paz establecer la fiesta de la Pascua. Hoy cabe unos hermano la Pascua, ta cop hebreo hasbi Peshach. Pero el sacrificio usishloxmelol, como Kuyelan, Skotol, hermanos, tuachem los detalles tahtatik en Éxodo capítulo 12. Solamente que el tiempo Skotol, como el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Y Kusishloxmelol, esos sacrificios, porque lamentablemente que hermano el pueblo de Israel se concentró tanto en las fiestas y no se dieron cuenta del significado. Ese es el problema que tuvo el pueblo judío, el pueblo de Israel. Por eso Chaltas a los suyos vino y ¿qué dice? Y los suyos no le recibieron. Y yo le dije que los judíos hasta el día de hoy, tantos pásicos celebran la Pascua, siguen celebrando las 7 fiestas. Y hasta Yon Donuk Yaikli, Israel, hermanos, Tasvaan Yaik templo, Tibuto Oshvaali, templo de Jerusalén. Perdón, el templo de Jerusalén, templo de Salomón. Las Babilonia, el templo de Salomón, las Melzanik, después del exilio, Zorobabel, las Melzan, el segundo templo. Y en el año 70, las Usik, romano, las Usik, el templo de Jerusalén. Ahora, el judío,
En el año 70, la Hicta Milel, más de 2 millones. Batikta Mosobil, más de 700,000. Y mucho teito come que, Hatab Skotolik, y lis templo que, Usemcom. Hatabik Batel, ta Europa, talikta América, talikta México, Batikta Jugot, li judío que, Hatome achto sutik Batel, hermano, escucha el Jebelik, hoy nación Israel, ahorita, le achto sutik Batel. Tapoh osil batik porque ochictal y musulmanes tique ochictal en esta tierra prometida pero el judío tique yo sutik batel y yo en nuclear spojik li templo li butos choto li templo li Salomón vale ahorita es mezquita judío te hoy chaval cosite hoy templo nada te chotó el templo li musulmanes tique ya no yo spojbes bike ese pedazo de terreno hermanos un pedacito de terreno spojbes bike cuchal porque es el lugar que Dios jate las sacrificio li Isaac jalate las paz ofrecer sacrificio li Abraham jalos li vole holvitz tosh Hadoli ahvalil David las pastas tenejal, livitzel yak beyoya laktajot y pastas tenejion, pero es el mismo monte Moria y jalate hoy las can sacrificio li kawalige, por eso li musulmanes que tashal, jali la hich pasel sacrificar li Ismael shigla, porque es creencia li musulmanes no es Isaac el que iba a ser sacrificado, sino Ismael, pero li judío que tashalik no fue Isaac, entonces se pelean ese pedazo de terreno y li judío así que como muy buenas pasik recibir el sacrificio que las yaglicas que siguen esperando, anhelando de construir el tercer templo. Hoy a Babilonia, hermanos. Por eso hoy guerra teita entre Israel y los musulmanes. Hoy hay guerra, porque el origen de guerra jalal y pedazo de osilti, muchas pobres baige. Pero ticusi muy chubulta yondón li judío digne que hermano dan. Los judíos, lamentablemente, muy las yagibixmelol, el significado del sacrificio. Li hechuque, li kadurahya li kahualdik. Yon chabakik chich, chabakik sacrificio. Y en la Pascua, porque el Éxodo capítulo 12, tahtatik, jujuna abiltas pasikin, la Pascua. Desde el día 10 de Nisan, bastuhik taleli chihe. Y shanay koyalan, tas kaluk balastuhik tal, li chih munabuy nakal tas korra li chihe. El sacerdote iba, escogía, tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, de 1 año. Y me las taikta tuhelne. Desde bultos nakalichihe, talashik iktalel, talas snitos iktalel y chixkaldige, talashik por todo el pueblo de Jerusalén. Que el igmeulja melichihli nevija metachich para hacer sacrificar en la Pascua. Tuhbilshabukom lichihe. Había una procesión, o sea, hoy tashakik pashyahuk lichih por toda Jerusalén. Eso pasaba el día 10. En el día las paz cumplir en la Pascua, Jaok alal Kahualtik Ochtalelta Jerusalén, montado sobre un pollino. Le decían, Osana, Osana, Liskeluli Boleba Yik Taleli Chich y Talpash Yahuktas Kunuli Jerusalén, cumplió Jesús a la hora, a la luz. Ochtalelta Jerusalén y Kahal Ochtalelta Kot Pollino. Todo se cumplió. Tú échanos detalles, Kaluktas Chantik, las 7 fiestas, Kaluktas Chantik el santuario. Joder, me apasiona mucho lo que es el santuario y las 7 fiestas. Por eso ya el hermano Mario Boleño en Chabak, lección muy baja, porque la lección habla de la Pascua. Ahora, Chikaltik con que hermano Dak, esa semana, Kaluktas Chitalichik, te la Tznakikta templo. Los sacerdotes tenían que venir, talas pasik examinar, talas elik, memoyuk chamel, memoyuk koshov, memoyuk ipchai, venían a examinar que el sacrificio sea perfecto. Ya no hay las paz cumplir, en la semana, 8 bates de Jerusalén y Cabalque, te hay el templo, talik los saduceos, talik los fariseos, tal yahbik preguntas a Jesús.
Tal yakik preguntas. Y una de esas preguntas, por ejemplo, los saduceos, la pregunta, esa era una de las preguntas. Y entonces Jesús las taque, no hay respuesta las taque, porque la yalbik es que hoy convinik, la yahni, pero chamli yahni le, y luego chamli malalile, y luego le isenale, la yegli yahni spangile, y hukum gelabik, en la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de esa mujer? Una trampa la yalbik, y Jesús la yal, amemushanay que en la resurrección, ya no habrá casamiento, ya no habrá boda. Y otra de las preguntas, las en esa misma semana, las una moneda, las una moneda, trampa y entonces, lisat li asat li César, an mucho impuesto meja li diose o meja li César, porque li moneda Litaqene hayun di Dios, pero limoneda te paga el sati César y cuenta habli hermano. Dada a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Hay spasic examinar, hay un examen, tal como el sacerdote lo hacía en la semana de la Pascua. Y libusha di declaración que el sacrificio era perfecto, porque libone li kalaluk tashtali li sacerdote dige lek hoy pasa, es un sacrificio perfecto. Lek hoy no tiene mancha, no tiene enfermedad, no tiene nada. Entonces este sacrificio lek hoy un sacerdote lo declaraba listo para el viernes. Ahora en el kalaluk examen, ¿saben quién fue el que declaró que el sacrificio era perfecto? Jali Pilato, Pilato lahial, no hay ningún pecado en él. Siendo que no tiene ningún pecado, está totalmente limpio. Pilato, lo mismo como hacían los sacerdotes que declaraban el sacrificio era perfecto. Por eso tashal titascoplica waldige mauklavichik manel takanal takin tasakil takin chilahial di Pedro con las silas con manel hermano con la sangre preciosa de Jesús. Scotolicusitas pasiklibone se cumplió totalmente testojolali kawal que to echano alaxba cuyelantis el biltis símbolo la yal comel li kawal te bone se cumplió en Jesús, porque el sacrificio etik bone que hermano tak ahora le vi cochal de shalbotik le vi sacrificios gratos e ingratos ya le cochal que hermano tak, porque el pueblo judío calticabay, el pueblo judío se concentró tanto en el sacrificio, se concentró tanto en las fiestas, que muy lo que significaba. Por eso, cada luctal y cajualtique, muy que era el Hijo de Dios. Aunque Juan el Bautista lagial, cada luc no pastalel y cajualtique, allá en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado, Cosilagial de Juan en San Juan 1:29, hermano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lime hoy tichine el verdadero Cordero. Ti cientos de animales las milit de Israel. Tantas fiestas pascuales de Pascua, es que el Pascua aboné que lo celebraban el día 14 de Nisan, cayera cualquier día, sea día lunes, martes, miércoles, pero lo tomaban como una semana sagrada. Pero resulta que tal y tal exactamente chamuk en un día viernes, justamente ese año caía la Pascua un día viernes. Licoyen Chamli estaba programado desde miles de años antes. Y en la primera
En la primera luna llena de la primavera. En ese tiempo, pero los israelitas, escucha la caldicha, li judío muy ya y cuenta cuyelan, kusishlox melol, ti sacrificio te. Por eso, en el día de la Pascua, li Pascua, justamente a las 3 de la tarde, li Pascua, li Israel, las Pasik celebrar más de 1500 años. Shanai Kushora las Pasik, la primera Pascua, li judío, hermano. Shanaik o Mushanaik. Jaok ala logik talelta a Egipto. Likahwal dige la yalbe a Moisés. ¿Sabes qué? Está la última plaga que seguramente hashetecha lógico batel porque kushubuk yonton li faraone. Entonces la yalbe likahwal dige a Moisés chachapan skotol Israel, el pueblo de Israel, y un un ángel de la muerte. Tastal un ángel tal milbanuk. Egipto li ángel de la muerte, pero li bote Moisés, shilahiyali kavaldique, muy mucho chamabonik, kuchal, porque cada familia, chamilik kochi, cada familia. Y me la milik li chihesh uteli Moisés, me la milik li chihe, li chichele chambik, y chaponbik, ta yakol stianaik y ta shokon distianaike. Me helab tali ángel ne, me la yilte bonoli chich ta stilinae, muyuk bucho ta sham, muyuk bucho hunuk ta sham. Pero me chabal bonolti chich la stali ángel de la muerte, entonces todo primogénito ta sham. En esa misma noche, hermano, tal la meti ángel de la muerte tasjunulti Egipto, ¿ne? Munati kuyelan tal, eso sí mush alcohol. Pero tal ángel de la muerte, tal shkaldik, kuchal tal hunuk ali, kuchal tal hunuk kuchal tal hunuk, kuchal tal, tal. Y muchos nali egipcio, skotol primogénito, skotol baolol, sea tsem, sea kerem, animacom, skotol baolol. Tal el ángel de la muerte, y un la shwochocheti o el tasjunulti Egipto, shwochocheti o el tasjunulti Egipto, porque nakas chamanukli baololetige. Al Gelab tascotol el pueblo de Egipto, Gelab y Tasnali Israel, ahora te hago hermanos, Tasnali Israel, me hoy mucho cham o chabal shamik. Aligati hermanos, me chamlis teclom judío o chabal sham. Chabal sham li primogénito, pero hoy mucho cham hermano, cham li chije, cham el cordero. Por eso hermano, desde Tabonela Yalcha unos li cabaldigue li esholil li sacrificio muy buchacham muy buchalaj porque hay un cordero que la yakshkush lejal inocente el cordero halach yakshkush lejal da tojolal. Así que hermanos, chelan tashal, kuchal tashakik, los sacrificios del santuario. Ahora, hermano, hermana, en esa tarde, al Pasel, el verdadero cordero, Teyakal Cham, en el monte Calvario, justamente a las 3 de la tarde. Kot me llora el y Shanek, hermanos, también las chánticas lecciones ya hace como 3-4 sábados, coherente Isaac, la similitud que hay con Isaac y con la muerte de Cristo. Isaac durante 3 días y medio, Shana Badel, Kuchuch Badel Siil o Sial,
para que teshlach. Esos 3 días y medio que caminó Isaac, lo cumplió Jesús en los 3 años y medio de su ministerio. Y le escuchó batel si al Isaac, Cristo la escuchó batel su propia cruz para ir a morir en la cruz del Calvario. Todo coincidía, hermanos. Nada es casualidad en la Biblia. Skotol y unas paz cumplir skotol. Ahora cuando llega a las 3 de la tarde, en el día de la Pascua, te la hoy, te cajualdik, ya caltas paz expirar, ya caltas paz entregar su espíritu allá en el Monte Calvario. En ese mismo momento, el sacerdote estaba sacrificando el cordero ahí en el templo. Porque Baal Yorail Kushi Oracham, li cordero Santa Pascua, Baal Yorail, todo estaba programado. Y justamente así se cumplió en la vida de Jesús. Amén, hermano. Porque un jungo, amén, las ya las caí, pero ahorita epsha. Completamente estas paz cumplir diciéndonos claramente con señales y otras señales de que licham li cabaldique y un hatik esholilen. Hati cordero inmolado, por eso esta saltita Apocalipsis. Ahora calte cabay con que hermano tak. Cada lo que ya cal chimilvanti sacerdote allá en el santuario. Justamente en ese momento el cordero escapó. Lichije hatab, diciendo Dios, muy chamil chij. Ya no vas a sacrificar ni un animal más, porque el cordero ya murió. Amén, hermanos. Por eso, Juan Lahil, en su visión, en el libro del Apocalipsis. Ahora que vamos a la otra página rápidamente, porque tal shalik mucho tznutzunyalele. Así que, coche las cálticas, hermanos, vamos a la otra página rápido. Lento, un técnico las tas toquemos las paz. Como el cordero pascual, ahí está. Bueno, creo que muchas angelic, ya la han hecho un técnico, muchas angelic. Pero, hermano, Jesús, el cordero de Dios, Jesús que gelabtas que solten, Calaluk Juan, Lahil, años más tarde, ya en el año 100 más o menos, porque el año 96, el libro de Apocalipsis, en su visión, y Jato Lahil, Buchulati te oye, Jalati cordero inmolado. Inmolado, cordero que las yitzbokol, li buchu, li verdadero cordero, gelabtas tojolaldik, Jati kahualdik Jesús. Jati las toj multique, Jati buchu. Las paz sufrir la segunda muerte de Astojolaltique. Por eso está el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan su ropa con la sangre del cordero. Porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Amén. Y la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Y tal Apocalipsis 16:15. Mucho tiglati las chuscoic, mucho tiglati las amik sacrificio li cabaldigue, y un ois derecho, tas och batel, vas lo besat el árbol de la vida. El que perdió a Adán en el huerto del Edén, porque libone hoy todos árbol de la vida en el huerto del Edén, pero a lo que se smol de Adán y Eva nusbilogit chabe bil com listili huerto y la yali cabal dice chabe bil listie prohibido para que lo bixat el árbol de la vida. Pero en el Apocalipsis tetastatic nuevamente el árbol de la vida, y aquellos que aceptan al Cordero, que lavan sus ropas, no tiene potestad la segunda muerte sobre ellos, sino que tendrán derecho al árbol de la vida. Hermanos, unoli cabaldique, chamoli cabaldique, acepta su sacrificio. Li significado li cordero, li cabaldic cham
en la cruz del Calvario, tastojolaltik, para que libotique, melih chamotique, melih lajotique, maok telahel tespat lehalosil. Li chicham chilajotique solamente es un sueño. Por eso bienaventurados los que mueren en el Señor. Mucha bata montón, me chak chamel chak lajel hoy voy lajotique, pero patos cuando en ese cordero inmolado tendremos vida y vida eterna. Dios te bendición. Agradecemos a Dios por este mensaje y a nuestro hermano por haberlo impartido. La palabra de Dios. Entendemos, hermanos, que todo lo que